Vamos a seguir con nuestro estudio los miércoles, de estudio bíblico. Estamos estudiando Panorama del Nuevo Testamento. Estamos ya, hoy Dios mediante vamos a estudiar 2 de Corintios, clase 12. Vamos avanzando con la ayuda del Señor. El Señor nos siga ayudando para que podamos ir comprendiendo la verdad de su palabra y que Él pueda aplicar en nuestros corazones. Vamos a orar antes de empezar. Padre amado, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí en este lugar consagrado para ti, para estudiar tu palabra. Gracias a estos estudios, Señor, te conocemos y nuestro corazón queda cautivado por ti, por tu obra maravillosa en Cristo Jesús. Estamos más que agradecidos, Señor, por este gran privilegio que tenemos de poder tener un lugar donde congregarnos y estudiar tu palabra, ser transformados por ella. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón en esta noche, para que tu palabra pueda obrar en nuestros corazones, nuestro interior, para que podamos ser transformados por ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, les invito a que abran sus libros en 2 de Corintios. La semana pasada estuvimos estudiando la necedad del reino. Hoy, Dios mediante, vamos a estudiar la debilidad del reino. ¿Cuántos saben que lo que estamos en el reino de Dios, lo que pertenecemos en el reino de Dios, no somos fuertes, somos débiles? Como dice el pastor Mark Dever, debemos abrazar la debilidad, porque en la debilidad nuestro Señor Jesucristo se glorifica en nosotros. En 1960, el presidente, cuando no era todavía presidente, John F. Kennedy, se encontraba en una intensa batalla por la presidencia con Richard Nixon. El 26 de septiembre, los dos candidatos, tanto Kennedy como Richard, se enfrentaron en un debate. Este debate era en televisión en vivo, visto por 80 millones de personas. Estaban viendo este debate, era muy importante en aquella época. Y había también otro grupo que escucharon a través de la radio, que no tenían televisión. Y los que asistieron por radio creyeron que Richard era el ganador, que Richard Nixon era un hombre apasionado, era un hombre temperamental, cómo hablaba, cómo se expresaba y cómo explicaba lo que él iba a hacer. Y todas las personas que le estaban escuchando dijeron, no, este va a ganar, este va a ganar. Los que lo vieron en televisión dijeron que Kennedy iba a ganar. El joven senador John Kennedy apareció bronceado, quieto y sereno, a diferencia del sudoroso y nervioso vicepresidente en aquella época, Richard Nixon. Tranquilo, John F. Kennedy tranquilo, sereno, quieto. Y lo que le vieron por televisión dijeron, Kennedy va a ganar. Este dato histórico nos señala algo con lo que los humanos en un mundo caído hemos luchado a lo largo del tiempo. Somos fácilmente engañados. Tenemos la tendencia
a ser engañados por las apariencias. Fácilmente, hermanos. Nosotros juzgamos a las personas, o creemos en las personas, o quedamos impresionados muchas veces por las apariencias. Y es así, casi en todos los casos. Siempre el ser humano, el corazón caído, se inclina a eso. No podemos escapar de las apariencias, pero lo que realmente importa es lo que está debajo de la superficie. Y las cosas no eran muy diferentes en la iglesia de Corinto, la cual estuvimos estudiando la semana pasada. Había filósofos, había personas elocuentes, donde reunían miles de personas y cobraban entrada, y se hacían dos cosas eran la intención o el anhelo de ellos: fama y dinero. Y eso es lo que abundaba en Corintios, en esa zona. Personas con capacidades tremendas en la oratoria, personas sabias para el mundo. Y muchas personas fueron engañadas por esas personas, por esos oradores que impresionaban con su oratoria. Y Pablo dice, para los judíos, Cristo que piden señales, los griegos piden sabiduría, y Pablo dice, nada de eso. Nosotros simplemente predicamos a Cristo crucificado. Y para los llamados, Cristo era lo verdaderamente valioso. Para los llamados, para los gentiles, Cristo era locura. Por eso que en muchas iglesias no podés predicar el evangelio. Muchos pastores no pueden predicar el evangelio, porque su congregación, su iglesia es una iglesia inconversa. ¿Cómo le vas a dar el evangelio? Nadie quiere el evangelio. Solo el converso, solo el que fue salvado ama el evangelio y acepta el evangelio, y no permite otro alimento que no sea el evangelio. Solamente los llamados anhelan escuchar el evangelio. Por más duro que sea, la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos corrige. Y para nosotros es poder de Dios, dice Pablo, es poder de Dios. Pero para los perdidos es una locura. Y ese es el mensaje de Pablo en 2 Corintios. El reino de Dios no se hace visible por la fuerza y el éxito. En cambio, el reino de Dios es el reino de los débiles. Es el reino de los débiles. Dios no quiere personas fuertes, ni exitosos. Dios usa personas débiles. Lo vil y menospreciado del mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios. Porque Dios es el que tiene que capacitar. Dios es el que levanta discípulos para ser discípulos. Personas débiles, para que Él sea glorificado. Y que esa persona pueda glorificarle a Dios por la sabiduría que tiene, por la sabiduría que el Señor le ha dado. Ni un pastor puede vanagloriarse si sabe predicar o es elocuente. Son dones que el Señor ha dado. Entonces el reino de Dios es lo que vamos a estudiar en esta noche. El reino de Dios no se hace visible por la fuerza o por el éxito. El reino de Dios es el reino de los débiles. Contexto histórico. Como vimos la semana pasada, en 1 Corintios, Corinto era una ciudad importante. Estaba en un lugar donde circulaban muchas personas, tanto el tráfico terrestre como el marino llevaban a través de Corinto, y eso era muy importante. Así que era uno de los mejores centros comerciales y filosóficos del siglo I. Como le dije, parecida con nuestra ciudad. Luego de escribir 1 Corintios,
Pablo tenía la intención de visitar a Corinto, pero no tenía, cuando eso estaba predicando en Éfeso, no tenía mucho apuro. Por tanto, Pablo envía a Timoteo para que Timoteo pueda traer reporte acerca de cómo la iglesia respondió a la carta de Pablo. ¿Será que agarraron bien? ¿Será que ahora los corintios entendieron lo que Pablo escribió y corrigieron sus malas obras como iglesias? Pero fue todo lo contrario. La iglesia de Corintios rechazó la primera carta de Pablo. Rechazó la primera carta de Pablo. No le hicieron caso. La iglesia seguía la misma. Y al enterarse de esa condición de la iglesia, entonces Pablo se dirige a Corinto. Visita que les había advertido, Pablo les advierte que si él se va a Corinto, esa visita sería dolorosa, porque Pablo se iba para exhortarles a la iglesia. En 1 Corintios 4:21, Pablo dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué queréis? Me voy con vara. No va a ser fácil. Pero Pablo nunca desistió. A pesar de que se enteró que la iglesia había rechazado sus cartas, porque había muchos maestros que hablaban mal de Pablo, maestros que decían que Pablo no era un apóstol verdadero, y que Pablo era demasiado duro ya con su carta, porque hablaba de echarle a una persona que estaba practicando un pecado para que sea entregado a Satanás. Pablo no perdió interés por los corintios. ¿Por qué no perdió interés? ¿Por qué Pablo no desistió de esa iglesia, hermanos? En su primera carta, Pablo dice que ellos eran la iglesia de Cristo. Para Pablo no era importante lo que estaba pasando en Corintios, pero lo más valioso para él era la iglesia. Y él sabía que Dios era el que tenía que obrar en sus corazones, no era Pablo. Pablo no tenía ningún poder para cambiar a las personas, pero él sabía que si seguía intentando y que si ellos se exponían al evangelio, había esperanza para esa iglesia. Porque ellos le tenían a las personas más importantes, que podía cambiar el corazón, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tampoco podemos desistir, mis hermanos. Nunca debemos desistir. Pablo todo el tiempo tuvo un diálogo con la iglesia de Corintios. A pesar de los problemas, a pesar de cómo ellos eran, de cómo obraban, Pablo seguía insistiendo en comunicarse con ellos. Nosotros como iglesia nunca debemos cansarnos, y más nosotros los casados, mis hermanos. Muchas veces en el matrimonio uno quiere desistir. No, creo que ya no da. Ya perdí la esperanza. El diálogo es por sobre todas las cosas. Hablar, sí se puede arreglar. Todo se puede arreglar con el evangelio, con Cristo. Y es lo que Pablo hacía. Entonces, durante su visita, algunos líderes de la iglesia, autoproclamados los superapóstoles, ellos mismos se autoproclamaban apóstoles, lo atacaron de una manera insultante a Pablo. Pablo escribe esta segunda epístola a los Corintios por 3 razones. Primero, públicas, personales y prácticas. En primer lugar, Pablo seguía preocupado por la conducta pública de algunos miembros de la iglesia de Corinto. Por tanto, escribe para explicar mejor algunas doctrinas clave de la fe y para instruir y advertir a algunos miembros de la iglesia. La preocupación de Pablo, acuérdense que 1 Corintios, el propósito era, lo que Pablo buscaba era la unidad de la iglesia, que sean uno, que
buscado la santidad de la iglesia y también que la iglesia sea edificante. Una iglesia de mal testimonio, ¿cómo va a ser edificante? Entonces el testimonio público era importantísimo para las iglesias o para los inconversos en aquella época. Ellos tenían que ser luz. Entonces Pablo vuelve a tocar algunas doctrinas fundamentales, porque para Pablo las doctrinas eran fundamentales en todas sus enseñanzas. Porque al entender bien, al comprender bien el Evangelio, uno sí puede aplicar el Evangelio. Por eso Pablo insiste con la doctrina, insiste con la instrucción y con la advertencia. La advertencia es importante, mis hermanos. No podemos ignorar todas las advertencias que están en la Biblia, es para nosotros. Y debemos considerar. Ese en primer lugar. También Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios porque recibía crítica personal. Y escribe Pablo para defender su ministerio, autoridad e integridad personal. Pablo no se callaba donde tenía que hablar, y Pablo se callaba donde tenía que callar, porque eran guiados por el Espíritu Santo. Pablo no tenía problemas cuando atacaban su persona o cuando le querían matar. Él no se defendía por eso. Pablo no puso abogado para que nadie le pegue o para que no le metan en la cárcel. Pero cuando hablaban mal de Cristo, él sí respondía. Nosotros, hermanos, no podemos dejar que una persona quiera ensuciar el nombre de Cristo o quiera decir cosas que no es correcta de nuestras personas para desacreditar el Evangelio a Jesucristo. Ahí sí tenemos que hablar, mis hermanos. Ahí sí tenemos que hablar. Pero si no quieren garrotear por causa del Evangelio, que te garroteen. Si te quieren meter preso por predicar el Evangelio, que te metan preso. ¿Cuál es el problema? Pero Pablo sí se defendía la causa de Cristo. En tercer lugar, Pablo tenía preocupaciones prácticas por la iglesia de Jerusalén, de manera que también escribió para pedir ayuda para esa iglesia. Porque ¿quién es el que va a ayudar? Pablo nunca pidió ayuda a los gobernantes, como muchas iglesias hoy en día hacen. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a juntar al intendente, vamos a pedirle plata, vamos a invitarle al intendente para que pueda hacer su campaña política en la iglesia. Tal vez nos dé un cheque para que podamos terminar nuestro templo. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la encargada de ayudar el ministerio. La iglesia. Dios no ha dejado, Dios no le pide a los inconversos, Dios no le pide a los gobernantes que ayuden a la iglesia. Dios no ha dado ese privilegio, como así llamaron los macedonios. Cuando los corintios no querían ayudar el ministerio de Pablo, los macedonios, que eran pobres, querían ayudar porque ellos entendieron el Evangelio. Por eso la Biblia habla de generosidad, con un corazón alegre. Alguien que entiende la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, va a dar con un corazón alegre, porque entiende. Entonces Pablo aborda todas estas preocupaciones a través de su mensaje principal acerca del reino de Dios. Del reino de Dios. El reino no se trata de nosotros ejerciendo nuestra propia fuerza personal. No es así, sino en la debilidad que depende del Señor. Cada predicador, cada creyente, el reino no depende de su fuerza ni de su sabiduría. No se trata de eso, sino de nuestra debilidad. Nosotros dependemos de Cristo y todo el tiempo tiene que ser así. En Corintios 12:9 le dice Jesús a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Pablo, vos no necesitas otra cosa. Bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente para ti. Que mi gracia sea suficiente. Y hoy estudiaremos 3 temas acerca de la verdadera naturaleza del reino que se encuentran en esta carta. Primero, los apóstoles del reino demuestran el poder de Dios en la debilidad y no en sus fuerzas, ni en su sabiduría. La iglesia de Corinto lo que necesitaban era apóstoles débiles, no apóstoles fuertes, como Pablo. Pablo era débil, no a los llamados superapóstoles que abundaban en ese lugar. La defensa del apostolado de Pablo abarca gran parte del libro, incluyendo la mayoría de los primeros 6 capítulos y los capítulos 10 y 12. Es un bosquejo que podemos ir anotando. Aquellos que se oponían a Pablo parecían estar aprovechando 3 aspectos del apostolado de Pablo para sugerirle a los corintios que él no era digno de confianza. 3 aspectos de su apostolado. Pablo decía que él era apóstol, que es apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Los superapóstoles que estaban engañando a la gente con su elocuencia, con su sabiduría, decía que Pablo no era digno de confianza, que Pablo era un falso. Primero, Pablo quería visitar Corintios en su primera carta. Él quiere visitar a los corintios, pero al final decidió no hacerlo. Esos superapóstoles afirmaban que esto era porque era inconstante. Eso es lo que ellos decían de Pablo. No, él dice una cosa, después cambia. En 2 Corintios 1:17 Pablo dice, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Dice Pablo, explica que una vez que se dio cuenta de que había serios problemas en la iglesia de Corintio, no era conveniente una rápida visita. Por eso Pablo no visitó, se quedó más en Éfeso. Pablo ya estaba listo para ir, pero como recibió ese informe de parte de Timoteo, que la iglesia había rechazado la carta de Pablo, que no estaban haciendo caso, entonces una rápida visita amistosa no hubiera sido apropiada, porque Pablo se estaba moviendo conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que le guiaba a Pablo. Entonces no hizo, y una rápida visita severa no hubiera sido amable o alentadora. Podía ir rápido y le da con todo a los corintios, tampoco iba a ser provechosa. Entonces pensó que sería mejor para los corintios no visitarle hasta que las cosas se hubieran aclarado. Pablo esperó, se calmó las cosas y después visitó. Eso encontramos en 2 Corintios 2:1. Dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Voy a esperar más, dice Pablo, pero los falsos ya usaron eso para decir que Pablo es un mentiroso e inconstante. Y no solo era supuestamente inconstante, sino que en segundo lugar, sus críticos o los superapóstoles lo acusaron de ser duro. Demasiado duro ya es Pablo, porque pide que se le expulse a un miembro de la iglesia, a Satanás. Eso era lo que dijeron por Pablo. En tercer lugar, los llamados superapóstoles señalaban que Pablo carecía de credenciales. Pablo no tenía ninguna de las cartas de recomendaciones de otras comunidades que los predicadores itinerantes de este tiempo utilizarían para demostrar que eran legítimos. Ellos sí tenían, los superapóstoles, los supuestos apóstoles tenían una carta de recomendación donde ellos se valían de ese para decir que ellos eran los verdaderos apóstoles.
Y Pablo dice, no, nada de eso es necesario para nosotros. En 2 Corintios 3, 1 al 2, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cuál era la evidencia para los corintios que Pablo era un verdadero apóstol? Porque se convirtieron. Ellos pusieron su fe en Jesucristo. Entonces la evidencia de que el poder está en nosotros, que el evangelio que nosotros les predicamos, ustedes se convirtieron. Ustedes son nuestras credenciales, la prueba de que nosotros somos los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Pablo nos muestra no solo lo que hace a un verdadero apóstol, sino también la clase de ministerio por la que nuestra propia iglesia debería orar y esforzarse. Aquí hay algunas cosas que Pablo nos enseña acerca del ministerio cristiano y cómo éste demuestra el poder de Dios en su debilidad. Y en esta cosa la iglesia tiene que orar por sus maestros, por sus pastores. En primer lugar, la gloria del ministerio es la gloria del evangelio, no la gloria de la apreciación humana. Pablo dice en 2 Corintios 2:14 al 16, mas a Dios gracias. Hermanos, la iglesia tiene que dar gracias a Dios por los pastores, no gracias a los pastores. ¿Qué somos los líderes? Que el Señor ha llenado de dones para la predicación. Entonces Pablo dice, ustedes no tienen que apreciar a las personas, sino, no idolatrar a las personas, no darle crédito a las personas, sino a Dios. Dios tiene que le llevar la gloria, porque Él hace la obra por medio de su evangelio. Y dice Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En otras palabras, mis hermanos, proclamar el mensaje de Jesucristo es algo glorioso, independientemente si la persona rechaza o acepta. Predicar el evangelio, porque el evangelio es el que va a salvar. Entonces la gloria del ministerio es el evangelio. ¿Queremos darle gloria a Dios en este lugar? Prediquemos el evangelio. Solamente eso. Eso le da gloria a Dios. En segundo lugar, el poder para este ministerio no proviene de la capacidad humana. El poder no está en los pastores. ¿Para qué? Sino en la gracia de Dios. El poder para este ministerio no proviene de la capacidad humana. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. En Cristo ponemos nuestra confianza, no en la capacidad de aquellos que dirigen, no en la elocuencia del pastor ni de los líderes, ni de los trabajos que ellos hacen, sino tenemos confianza en Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu,
porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Acá letra es la ley. Como muchos usan, no estudien mucho la Biblia porque la letra mata. No habla de eso, sino Pablo está diciendo que ellos son competentes del nuevo pacto de la gracia y no de la ley, sino del Espíritu. Porque la ley no salva. La ley no salva. Mas el Espíritu sí vivifica. El Espíritu de Cristo es el que da vida a los muertos, no la ley, no la letra. Nadie puede ser salvo por la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces el poder para el ministerio no proviene de la capacidad humana, sino de la gracia de Dios. No proviene de la ley, sino de la gracia de Dios. En tercer lugar, el enfoque del ministerio no es y no debería ser el mensajero, sino el tema de su mensaje. ¿Y qué debería ser, qué tiene que ser el tema del mensaje? El Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 4 versículos 5 al 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Es lo que estaban haciendo estos super apóstoles. Ellos se presentaban como las personas más importantes en ese lugar. Se predicaban a sí mismos. Y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo es el mensaje principal. Cristo es el más importante, no el mensajero. El mensajero es el mozo que entrega la comida que ya está toda elaborada. No le puede agregar absolutamente nada. Así como se hizo, tiene que entregar. En cuarto lugar, la preocupación del ministerio del reino es el corazón, no las apariencias externas. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El agente del ministerio del reino entonces es Dios. Nosotros hermanos solamente somos, dice Pablo, embajadores. Embajadores. ¿Qué significa embajadores? Simplemente enviados. Somos embajadores, somos enviados de Dios. Entonces Dios reconcilia a los pecadores consigo por medio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que Dios hace. Y Pablo dice en 2 Corintios 5, 20 al 21, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué es el ruego? ¿Qué clase de ruego nosotros hacemos? Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el Evangelio. Que Cristo vino como hombre, como nosotros, se humilló a sí mismo, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos. Este es el Evangelio. Y nosotros como embajadores, este es el mensaje que llevamos. Como enviados, este es el mensaje, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios no le ruega a nadie, pero si nosotros le rogamos a las personas, reconcílense con Dios,
antes de que sea demasiado tarde. Es lo que nos corresponde hacer. En sexto lugar, el resultado del ministerio del reino es vidas transformadas. Es vidas transformadas. Ese es el resultado del ministerio del reino. Nadie puede decir yo pertenezco al reino y sigue siendo la misma persona que era antes. No puede ser. Pablo dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios, tenemos otra naturaleza que los incrédulos. No es que somos mejores que ellos, sino otra naturaleza. Una naturaleza santa que el Señor nos ha dado. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto trae transformación. Entonces, así es como se ve el ministerio de un apóstol débil. Así se ve el ministerio de un apóstol débil. No se trata de apariencia externa, mis hermanos, sino de debilidades espirituales, realidades espirituales. La realidad es que Dios se glorifica a sí mismo a derramar su gracia sobre pecadores como nosotros, débiles e indignos que éramos. Dice la Biblia que somos vasos de barro, donde Dios depositó su reino. Y seguimos siendo débiles, y seguiremos siendo débiles. Y eso es lo que le da gloria a Dios, porque eso nos lleva a depender de Dios, mis hermanos. El que se siente fuerte, el que no necesita de nadie, el que es capaz, el que dice que es capaz de hacer todo con su fuerza, de conseguir todo con su fuerza sin depender de Dios, Dios no va a ser glorificado en esas personas. Dios se glorifica. ¿Por qué les parece a ustedes, hermano, que nos reunimos aquí cada miércoles y presentamos a Dios nuestras peticiones? Porque queremos confiar, queremos poner nuestra confianza en Él. Para que cuando recibamos una silla, podamos darle gloria a Dios. Podamos darle gloria a Dios. En los capítulos 10 y 12, los oponentes, los superapóstoles, los oponentes de Pablo creían que si un maestro era popular, exitoso y vivía una vida de buena fortuna, ese era el verdadero mensajero de Cristo. ¿No les suena parecido, mis hermanos? Que cuando una persona, cuando un apóstol prospera, tiene un BM, autos lujosos, esas son señales de que Dios está con ellos. Eso era lo que decían esas personas. O sea, este movimiento que nosotros vemos en este tiempo de los superapóstoles que aparecen de aquí para allá y están haciendo conferencias, no es algo nuevo. La época de Pablo ya había. Que decían que un apóstol sí o sí tenía que ser popular y exitoso. Vivía una vida de buena fortuna. Como hoy en día, que el apóstol tiene que usar el mejor auto, el mejor traje, el más caro, porque somos hijos del rey. Y como hijos del rey, entonces nosotros debemos vestirnos como rey. Eso es lo que enseñan. Pero un hermano cuando anda en bicicleta, ese está en pecado. Pablo, a diferencia de estos falsos apóstoles, parecía un perdedor. ¿Por qué? Estos falsos apóstoles, nadie les perseguía, nadie les golpeaba. Sin embargo, Pablo era golpeado, encarcelado, perseguido.
Para los superapóstoles, Pablo era un fracasado. Decían, este está maldito. Este está en pecado. Este no es un siervo de Dios. Sin embargo, los superapóstoles hacían una lista de logros y exponían sus habilidades o sus logros para que las personas puedan quedarse impresionados de ellos. Pablo también reúne una gran cantidad de evidencia de que él era el verdadero apóstol, excepto que todo lo que él empieza a enumerar, hace una lista, era totalmente poco impresionante para los corintios. Él pasaba enfermedad, era perseguido, atormentado por demonios, y también se le fue dado un aguijón en su cara. El currículo de Pablo es un catálogo de debilidad. Y para los falsos maestros, la debilidad era un fracaso. Era un fracaso. Y el ministerio de Pablo era un fracaso para la mirada del mundo. Preguntas a considerar en esta noche para nosotros. ¿Valoramos la misma cosa que el mundo valora? ¿Cómo estamos mirando, mis hermanos? ¿Cómo está mirando la iglesia ICE en este tiempo? Deberíamos escoger una iglesia por la forma en que el pastor habla, por el doctorado que el pastor tiene, por sus habilidades con la gente, o escogemos una iglesia basándonos principalmente en el mensaje que se predica, incluso si el mensajero no es impresionante. ¿Qué es lo que deberíamos buscar en una iglesia, mis hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Cuando una persona viene nuestra iglesia, de una iglesia lujosa, ¿qué es lo que va a encontrar acá? Si viene buscando la misma cosa que tenía su otra iglesia. Cuando una persona llega aquí buscando el evangelio, se queda. ¿Por qué no viene por las personas, sino viene por el evangelio? Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Venir por el evangelio y no por la elocuencia de los pastores, de los líderes o por las personas. Pablo nos dice que no debemos dar crédito a las apariencias, sino que debemos mirar la obra del Espíritu en los corazones transformados. Nosotros debemos darle gloria a Dios, mis hermanos, por la obra de Cristo en este lugar, por la transformación de los corazones que Dios está haciendo, por medio de la predicación de su evangelio. Sí debemos orar por los pastores. Sí, tenemos que orar y estamos orando por los pastores. Y esto nos enseña cómo tenemos que orar. Debemos orar para que no pongan su confianza en la sabiduría del mundo. Debemos orar para que los pastores no pongan su confianza en el dinero o en logros, sino que consideren que todo esto es inútil en comparación con la grandeza incomparable de conocer a Cristo Jesús como Señor. Y orar para que los pastores enseñen todos los consejos de Dios, toda la sabiduría que viene de Dios. Esa debería ser nuestra oración por los pastores. Vamos a pasar al segundo tema que vemos en este libro. Las ciudadanías del reino reflejan la generosidad de Dios en la debilidad. Los ciudadanos del reino muestran la generosidad de Dios en la debilidad.
Y vemos este tema en las instrucciones de Pablo acerca de la colecta que mandó a hacer a Timoteo para la iglesia a Tito en Jerusalén. Pablo envía a Tito a buscar fondos para los creyentes de Jerusalén porque estaban pasando por una situación difícil, por una extrema pobreza. Y la importancia de esta colecta no se limita a los corintios. Lo que Pablo nos dice en estas cartas, en este segundo punto, nos dice algo de cómo son los ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo es el corazón de los ciudadanos del reino de Dios? En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si ustedes entienden lo que Cristo hizo por amor a nosotros, se despojó de sí mismo. Filipenses 2:8. Si ustedes entienden eso, van a dar generosamente. Van a entender que todo lo que ustedes tienen le pertenece a Él. Si Él fue capaz de dar su vida por ustedes, si ustedes entienden eso, ¿qué es el dinero? Comparación a eso. Nada. Todo le pertenece ahora a mí, Cristo. Entonces la exhortación a dar es una prueba de si los corintios han entendido la enseñanza de Pablo acerca del reino de Dios. Un reino edificado sobre la generosidad sacrificial de Jesús. Jesús fue sacrificado voluntariamente. Él entregó voluntariamente su vida con un corazón alegre. Cristo no dio su vida, bueno, voy a dar, ¿qué voy a hacer? No quiero, pero voy a dar. Nunca le reclamó al Padre, ¿y por qué no el Espíritu Santo? ¿Por qué yo? No, generosamente entregó su vida. Por eso que la palabra de Dios nos llama a nosotros a que demos generosamente. Porque es el ejemplo que Cristo nos dejó. Si los corintios entendían esto, ellos iban a dar, pero no entendieron. No entendieron. Estos creyentes tenían una gran responsabilidad, porque es una responsabilidad de la iglesia ayudar a los pobres de las iglesias, y no solamente de la iglesia, sino a todos, si está en nuestra posibilidad, y también apoyar la obra, dar para la obra, y también tenía una gloriosa oportunidad de servir a los hermanos y hermanas necesitados. ¿Será que nosotros vemos de esta manera? Cuando alguien está pasando por una necesidad, sentimos esa responsabilidad, nos sentimos responsables por nuestros hermanos. Y también, ¿será que vemos como una oportunidad de servir? ¿O es una carga para nosotros? La iglesia tiene que entender esto. Por eso nosotros tratamos de que la iglesia pueda ser convencido por el Evangelio y puedan entender y puedan dar con entendimiento su ofrenda. Por eso en este lugar no pedimos diezmo, no damos versículos, sino simplemente le invitamos a los hermanos para que pasen a dar, para que somos responsables de este lugar, somos conscientes de eso. También es una gran oportunidad para somos parte de esta obra grandiosa, para que se siga predicando el Evangelio y también para ayudar a los necesitados. Así, al proveer para los cristianos de Jerusalén, que eran pobres y evidentemente débiles, los corintios estarían luchando. Esa es una oportunidad para los corintios para que puedan depender de Dios y no de sus riquezas. Era una gran oportunidad. Y Pablo los llama a dar. Y al hacerlo, iban a hacer una inversión,
no terrenal, sino una inversión espiritual. Entonces, mis hermanos, ¿cómo estamos nosotros abordando el dar a los otros cristianos en necesidad? ¿Será que estamos orando por esta oportunidad para que el Señor nos permita dar, así como clamaron los de Macedonia? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Será que nuestro corazón es como los de Corintios? ¿O como los hermanos de Macedonia? Segunda de Corintios 8, versículo 1 al 4, dice Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Esta iglesia era la iglesia más pobre, mis hermanos, la iglesia de Macedonia. Los corintios eran enriquecidos, estaban llenos de dones, pero ellos eran tacaños. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, dice Pablo, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ¿qué hicieron los macedonios? Por favor, Pablo, permítanos. Pablo dice: no, pero ustedes son demasiado pobres, ustedes también necesitan. Pero los de Macedonia dijeron: no, por favor, Pablo, por favor, no nos prive de este gran privilegio que tenemos de dar. ¡Qué corazón, mis hermanos! ¿Cómo nosotros vamos a decir: no, yo también estoy pasando necesidad, ¿cómo que voy a dar? No, Pablo dice, para ellos era un gran privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Tenemos esta misma actitud hoy, mis hermanos? ¿Damos incluso más allá de nuestra capacidad? ¿O damos solo cuando nos sentimos cómodos? ¿O solamente a quienes realmente queremos dar? La generosidad, mis hermanos, es un fruto de la fe en Cristo. En lugar de confiar en nuestro dinero, debemos confiar en el Dios soberano que provee para sus hijos. Por tanto, este libro nos enseña que la iglesia sana es una iglesia que da para suplir las necesidades de otros, para la propagación del evangelio y la edificación de los creyentes. Esa es una iglesia sana, que se preocupa, que quiere dar, que es generosa. ¿Por qué les parece, hermano, que estamos orando por la generosidad? En 2 de Corintios, los participantes de esta gracia deberían dar con alegría y libertad para la obra del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 9. Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora podemos entender por qué Pablo dice: Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama a su Hijo, que dio su vida con ese corazón, con ese mismo amor. No escatimó su propia vida. Y nosotros vamos a escatimar nuestro dinero, que es terrenal y temporal, que hemos recibido de Dios. No. Dice un pastor, John Jowett, dice: dar con alegría nace del amor, y por ello es un amante que ama un amante y que se regocija en la comunión. Dar es el lenguaje del amor. Ciertamente no tiene otro lenguaje. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Ese es el lenguaje del amor, de dar el amor.
Él dio. El amor encuentra su misma vida en darse. Su único orgullo de poseer es el gozo de rendirse. Si el amor tiene todas las cosas, sin embargo, no posee nada. Tenemos todo, pero no es de nosotros. Es de Dios. Es de Dios. Ese es nuestro segundo tema, la debilidad de los ciudadanos del reino. Pero finalmente, un último tema que vemos recorriendo esta carta es el resultado de dicha debilidad en nuestras iglesias. Las iglesias del reino muestran la gracia de Dios en la debilidad. La iglesia del reino muestra la gracia de Dios en la debilidad. Pablo enseña que la iglesia es donde Dios habita, y es así. Y por tanto los cristianos están llamados a vivir en santidad, mis hermanos. Porque Dios donde habita, ese lugar es santo. Donde Dios está, ese lugar es santo. En 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces la presencia de Dios, ¿dónde descansa, mis hermanos? La presencia de Dios, ¿dónde descansa? Descansa en la iglesia, y por consiguiente la iglesia muestra la gloria de Dios a todo el universo. Nosotros somos llamados a reflejar la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que nos van a estar mirando y observando? Las de afuera. Entonces somos llamados a ser santos donde estemos. Para Dios debemos reflejar la gloria de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros como iglesia local, mis hermanos? Como congregación del pueblo de Dios. Aquí en... Gracias, Luis. En ICE. ¿Qué significa eso para nosotros? Estamos valorando. Pablo identifica algunas pasiones que deberían caracterizarnos como cuerpo de Cristo. En primer lugar, una pasión por la debilidad. En primer lugar, deberíamos tener una pasión por la debilidad. Una de las cosas que nos muestra esta carta, en 2 Corintios, es la pasión de Pablo por exaltar a Dios en su ministerio. No que su ministerio sea exaltado, sino por medio de su ministerio, Dios sea exaltado. Hermano, nosotros no hacemos aquí la cosa para que ICE sea exaltado, para que nosotros seamos exaltados. Y glorias a Dios, y nuestra iglesia es una iglesia de referencia, una iglesia edificante, y justamente para esto fuimos llamados, para ser edificantes. Pero no exaltamos nuestro ministerio, sino Dios tiene que ser exaltado por este ministerio. Y una de las mejores maneras en que lo hace es demostrando la fortaleza de Dios para lograr grandes cosas a través de la debilidad de Pablo. Como dice en Éfeso 3:20, dice la Biblia que nosotros pensamos hacer muchas cosas para Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Planeamos esto. ¿Alguna vez ustedes pensaron que todo lo que tenemos aquí íbamos a tener? Yo no. Nosotros pensamos hacer muchas cosas, pero Dios hace mejor en lo que nosotros pensamos. Eso es lo que dice en Efesios. Entonces Dios usa personas débiles para hacer cosas grandes. No somos nosotros los que hacemos cosas grandes, sino Dios hace cosas grandes a través de la debilidad de sus siervos. Entonces tenemos que amar la debilidad. Señor, que yo sea débil, que yo mengüe para que tú crezcas. Que nuestro corazón no esté gloriarnos nunca. Nunca. Es lo que Pablo hacía. Entonces nosotros también somos, así como Pablo, somos débiles. El Señor nos llama vasos de barro. Vasos de barro.
¿Por qué nos llama vasos de barro, hermano? ¿Cómo es un vaso de barro? Todo el tiempo tenés que estar cuidando, ¿verdad que sí? Si se cae, se rompe. Somos débiles, frágiles. Frágiles. Pero justamente eso es lo que Dios quiere usar, para que Él sea exaltado en nuestras limitaciones. En 2 Corintios 12, 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, dice Pablo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que Pablo... ¿Por qué Dios le dio un aguijón a Pablo? ¿Qué es lo que hacía ese aguijón? Cada vez que Pablo quería enorgullecerse de su ministerio, Dios le hacía recordar. El aguijón es como una, no sé si ustedes conocen la picana, de una vara larga y le ponen clavo, y donde cuando el animal quiere ir acá, cuando quiere ser rebelde, ¡pum!, le da uno y ya se queda quieto. Ese era el aguijón. Cada vez que Pablo quería enorgullecerse, el aguijón: Pablo, tranquilo, tenés que ser débil. Pablo dice: yo le he pedido al Señor. Le dice: no voy a quitar. Bástate mi gracia, que eso sea suficiente para ti. Y nosotros, cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, lo vemos como una oportunidad para que el poder de Dios se muestre al mundo. ¿Cómo actúan muchos cristianos cuando les llega el sufrimiento? ¿Será que el mundo ve que nosotros confiamos en Dios o nos plagueamos? El Señor quiere que aprendamos de Pablo, mis hermanos. El Señor quiere que aprendamos a agradecer a Dios por cada circunstancia que nos humilla. Cada problema que nos humilla nos hace humilde, nos hace depender más de la gracia de Dios y menos de nuestras fuerzas. Es lo que nuestros familiares y amigos necesitan ver, que nosotros dependemos de Dios y no de nuestra fuerza. Eso hace los problemas. Por eso el Señor permite que pasemos por circunstancias difíciles, para que nos demos cuenta que nuestra vida es como una neblina, que somos gusanos, que somos débiles, que sin el Señor no somos nadie. El pastor Paul Tripp dice lo siguiente sobre este pasaje: mientras más nos acercamos al Señor, mientras más caminamos con Él y mientras más entendemos su palabra, somos más forzados por nuestras debilidades, incapacidad y pecado. Pablo dijo que se gloría más bien en sus debilidades. No era porque amara la idea de ser débil, sino porque era en la debilidad que el poder de Cristo reposaba en él. Nuestras debilidades no se interpondrán en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nuestros delirios de fortaleza sí lo harán. El poder de Dios es para los débiles. La gracia de Dios es para los incapaces. Las promesas de Dios son para los desfallecidos. La sabiduría de Dios es para los necios. Esa es la primera pasión que debería caracterizar a las iglesias del reino. Abrazamos la debilidad porque la debilidad revela la suficiencia de Cristo. En segundo lugar, vemos una pasión por el Evangelio. Una pasión por el Evangelio. Es lo que tiene que caracterizar a la iglesia. Una iglesia apasionada
por el Evangelio. El ministerio de Pablo había estado bajo ataque y su autoridad había sido cuestionada por los superapóstoles. En respuesta, él resalta el verdadero Evangelio. Él sigue predicando el verdadero Evangelio. Él predica sobre el perdón de Dios. Su prioridad era el Evangelio y no su comodidad. La prioridad del Evangelio debería ser evidente en nuestra iglesia, especialmente en nuestra predicación. No puede faltar el Evangelio. En realidad toda la Biblia es el Evangelio. Donde abramos la Biblia, leemos el Evangelio de Dios. Por eso predicamos expositivamente, para que el Evangelio pueda obrar en los corazones de las personas. El Evangelio es lo que Pablo predicaba todo el tiempo. Predicamos a Cristo como Señor. ¿Por qué predicamos a Cristo como Señor? Porque somos embajadores de Cristo, enviados para hacer eso. Pablo dice en 2 Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces vivimos por el Evangelio y para el Evangelio. El versículo 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El ministerio de la reconciliación. Este es el ministerio más importante para las iglesias. Llevar el Evangelio de Cristo a los perdidos. Predicar de Cristo, esta es nuestra misión. Este es nuestro deber, mis hermanos. En esto debemos amar el Evangelio. Este mensaje de que Cristo es sustituto de nuestro lugar es el principal mensaje para el mundo, que Él llevó en Él todos nuestros pecados, se convirtió en pecado por nosotros, soportando el castigo de Dios. Este es el Evangelio. Fundamental que la iglesia conozca esto. Fundamental que la iglesia pueda tener un entendimiento claro de lo que es el Evangelio, para que pueda amar el Evangelio. Si no conocemos el Evangelio, no vamos a amar. Si no conocemos la Escritura, la Biblia, no vamos a amar el Evangelio. Y debemos orar para que esta buena noticia no se convierta en algo anticuado para nosotros. El nacer de nuevo, nuestra salvación debemos cuidar con temor y temblor. Esto no quiere decir que vamos a perder la salvación, sino debemos buscar conocer cada día más, para que el Evangelio pueda brillar, la luz del Evangelio pueda brillar, pueda hacerse hermoso en nosotros, con temor y temblor, para que podamos conocer lo que significa ser salvo. Y conocer el Evangelio ayuda a la iglesia a discernir a los falsos maestros. A los falsos maestros. Una iglesia apasionada, mis hermanos, por el Evangelio, también es diligente en refutar evangelios falsos que no predican al Jesús bíblico. Nosotros como creyentes no luchamos contra sangre ni carne, no luchamos contra las personas, sino contra la enseñanza. ¿Y cómo luchamos contra los falsos maestros con sus falsas enseñanzas? Enseñando la verdad. La iglesia necesita conocer el Evangelio para que pueda estar preparado a discernir la mentira.
La mentira muchas veces es fácil para discernir, pero la media verdad es difícil. La media verdad, y la media verdad es mentira. En 2 Corintios 11, 2 al 13, Pablo dice: quitar la ocasión a aquellos que la desean, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ese es nuestro llamado: amar el Evangelio y ser celoso por el Evangelio. Otro punto que tenemos que amar, tenemos que tener pasión por el arrepentimiento. Por último, vemos en 2 Corintios que debería existir una pasión por el arrepentimiento en la iglesia. Arrepentirse significa simplemente apartarse del pecado y volverse a Dios. Este tiene que ser apasionante para nosotros, o un estilo de vida, el arrepentimiento. Pablo está muy contento con la noticia de Tito de que la iglesia se había alejado de su pecado anterior y está ansioso de que continúen en este camino de arrepentimiento. 2 Corintios 7, versículos 8 al 13, vamos a leer: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa de lo que padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pablo dice: al principio hasta a mí me causó tristeza lo que yo le escribí. Al principio pareció muy duro lo que le dije, pero hizo efecto. Al final ellos entendieron y se arrepintieron. No tenemos que tener temor de predicar la verdad. Tal vez a muchos le va a molestar, va a salir corriendo, pero es mejor lastimarle con la verdad que con la mentira. La verdad del Evangelio va a traer, por más que haya un rechazo al principio, Dios puede obrar en los corazones de las personas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Al principio no le gustó, al principio rechazaron, y hasta a mí me entristeció. Hasta Pablo creyó que ya fue muy duro, pero dio fruto. Dio fruto al Evangelio. ¿Qué pasó? Dios obró en sus corazones y le dio el don del arrepentimiento. Dios le concedió a los corintios el arrepentimiento que ellos necesitaban. No un arrepentimiento superficial, sino de corazón. Entonces, la clase de iglesia a la que Pablo alienta es, primero que nada, una iglesia preocupada por la piedad. No una que se preocupaba por la prominencia o el éxito percibido. Su principal preocupación es ver al cuerpo de Cristo edificado y un día presentado a Dios sin mancha ni arruga. Esa era la mayor preocupación de Pablo. Por ello, los que hemos probado la gracia de Dios, al salvarnos de nuestros pecados, debemos orar por la pasión que nos lleva a continuar arrepintiéndonos de nuestros malos caminos y a continuar confiando en el amor de Cristo en fe. Este tiene que ser nuestra oración. Y para concluir, en conclusión, me pregunto si puedes ver algo de ti en los corintios. Ciertamente no eran el mejor modelo a seguir. Sin embargo, ¿acaso no es increíble pensar que esta iglesia
esta ignorante y jactanciosa e inmoral iglesia, esta iglesia fue el plan escogido de Dios para glorificarse en la ciudad de Corinto y en todo el mundo. Dios se ha glorificado en sus debilidades. Donde hay más oscuridad, cuando la luz resplandece, resplandece mejor. Por eso el himno que estuvimos cantando, muchas son nuestras faltas, para que la obra de Cristo sea más evidente, sea más gloriosa. La gracia es superior, la gracia es mayor, para que la gracia de Cristo pueda ser más gloriosa. Y estas fueron las personas que Dios eligió y escogió para salvar. Como le dijo a Pablo en un sueño en Hechos 18. Y estas fueron las personas que Dios escogió y le animó a Pablo para que siga predicando el Evangelio, porque en esta ciudad tengo mis elegidos. Tengo mis elegidos. Entonces, en 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para nosotros. Como aquellos que aguardan la resurrección de Jesús, podemos confiar en Dios mientras transforma a personas egoístas, impacientes y débiles como nosotros en su novia gloriosa y radiante. El Señor nos va a ir transformando, mis hermanos, pero nosotros debemos amar su evangelio. Debemos amar la obra de Cristo. Y como dice esta gloriosa oración, Pablo en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos las gracias por esta carta maravillosa, donde aprendimos muchísimas cosas, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que podamos nosotros como tu iglesia amar tu palabra, amar la debilidad, que no nos sintamos fuertes, sino débiles, dependiendo de ti todo el tiempo. Ayúdanos a ser generosos, amar tu evangelio por sobre todas las cosas. Ayuda a tu iglesia, Señor, para que podamos mantener la unidad, ser una iglesia santa y edificante. Te lo pedimos.